Namaskaram. Namaskaram. The question I've been asked today is, many of those who come to this path interpret that having as a priority the practice of self-inquiry implies a stop to living joy and relationships with others. Muchos de los que llegan a este camino interpretan que el tener como prioridad la práctica de la autoindagación implica un dejar de vivir la alegría y las relaciones con los demás. Abandoning professional projects or losing interest in them and fear that vairagya will lead to start having different kinds of problems. Abandonar proyectos profesionales o que se pierda el interés en ello y un miedo a que vairagya lleve a comenzar a tener diferentes tipos de problemas. What suggestions and clarifications can you give us from Bhagavan's teachings and from your own experience in applying the teaching in your life? ¿Qué sugerencias y aclaraciones puedes plantearnos desde las enseñanzas de Bhagavan y desde tu propia experiencia para aplicar la enseñanza en la vida, en tu vida? The fear expressed in this question is a groundless fear. El miedo que se expresa en esta pregunta es un miedo que no tiene fundamento. Self-investigation is a gentle and joyful process. La autoinvestigación es un proceso suave y alegre, dichoso. And most importantly of all, it can be driven only by love. Y lo más importante de todo, solamente puede ser guiado por el amor. That is, we will attend to ourselves only to the extent that we have true love to attend to ourselves. Es decir, que solo nos atenderemos a nosotros en la medida en que tengamos verdadero amor por atendernos a nosotros. So it is not something that we can force. Por tanto, no es algo que podamos forzar. If we have the requisite love, we will automatically try our best to be self-attentive. Si tenemos el amor que se requiere, automáticamente tendremos el impulso de estar autoatentos. Other things will drop off to the extent to which we are self-attentive. Las otras cosas se caerán o se desprenderán en la medida en que estemos autoatentos. That is, to the extent to which we still have interest in our outward life and relationships and so on, we will continue, to that extent, we will not attend to ourselves. So we will continue having those, living that life. En la medida en que tengamos ese interés en nuestra vida externa, en las relaciones y todas las demás cosas, continuaremos teniendo esa vida externa. So things will drop off to the extent to which we're following this path. But it won't be, when they drop off, it won't be felt as a loss in any way. Cuando las cosas se caigan, no serán sentidas como una pérdida de ningún tipo. This is why Bhagavan never recommended any form of external renunciation. Por eso Bhagavan nunca recomendaba ninguna forma de renuncia externa. That is, he said, if the external renunciation is to happen due to prarabdha, that is due to destiny, it will happen. Es decir, si la renuncia externa tiene que ocurrir debido al prarabdha, es decir, debido al destino, entonces ocurrirá. Just like if a married life and family or whatever is destined, it will happen. Al igual que si una vida de casado en familia tiene que ocurrir, ocurrirá. But whatever be our outward way of life, whether we're living a life of outward renunciation or a life with family and everything, it makes no difference whatsoever. Pero tanto si tenemos una vida de renuncia externa como una vida familiar, de casados, etcétera, eso no marca ninguna diferencia. Because what is required is love to turn within. Porque lo que se requiere es amor para girarse hacia adentro.
To the extent to which we have love to turn within, we will be unaffected by the external life. En la medida en que tengamos amor por girarnos hacia adentro, no nos afectará la vida exterior. It may be our destiny to live an external life of renunciation, to be a sannyasi or a monk or a nun or whatever. Puede que sea nuestro destino el vivir una vida externa de renuncia, tal como la de un sannyasi o la de un monje o una monja. But if we don't have love to turn within, that won't help us. Pero si no tenemos amor por girarnos hacia adentro, eso no nos ayudará. So Bhagavan gave importance to turning within and to a love that is required to turn within. Entonces, Bhagavan dio importancia a girarse hacia adentro y al amor requerido para girarse hacia adentro. To the extent to which we have love to turn within, we will be unaffected by the outward life because we'll be, to the extent we're turning in, we are thereby detaching ourselves from a person we seem to be. En la medida en que tengamos amor por girarnos hacia adentro, nos desapegaremos de la vida externa, porque estaremos desapegados de la persona que parecemos ser. The outward life is for this person. La vida exterior es para esta persona. To the extent to which we turn within, we separate ourselves from this person and therefore separate ourselves from the external life. En la medida en que nos giremos hacia adentro, nos separamos de esta persona y por tanto de su vida exterior. That will happen only to the extent to which we have genuine love to turn within. Eso solo ocurrirá en la medida en que tengamos un amor genuino por girarnos hacia adentro. And to the extent to which we are turning within, we are leaving the concern for the external life. And so this is a very joyful path. If we are following this path correctly, it's a joyful path. Y en la medida en que nos giramos hacia adentro, dejamos las preocupaciones por la vida exterior y este es un camino dichoso, de dicha. Because to the extent to which we turn within, we are thereby detaching our mind from the external world. Porque en la medida en que nos giramos hacia adentro, desapegamos nuestra mente del mundo exterior. And to the extent to which we're detaching our mind from the external world, we are able to be carefree and happy. Y en la medida en que desapegamos a nuestra mente del mundo exterior, somos felices y libres de preocupaciones. This is illustrated by the analogy Bhagavan gave of a passenger traveling on a train. Esto lo ilustra la analogía contada por Bhagavan del pasajero que viaja en un tren. If we are traveling on a train, the train is carrying us and all our luggage. Si viajamos en un tren, el tren nos está llevando a nosotros y todo nuestro equipaje. So there's no need for us to carry our luggage on our head. Así que no necesitamos llevar nuestro equipaje encima de nuestra cabeza. Whether we carry the luggage on our head or we put it aside on the seat, it's going to reach the destination anyway. Tanto si ponemos el equipaje encima de nuestra cabeza como si lo dejamos en el asiento de al lado, vamos a llegar a nuestro destino de todas formas. Turning within and thereby withdrawing our mind from the world is like taking the burden off our head and putting it aside. Girarnos hacia adentro y, por lo tanto, desapegarnos del mundo exterior es como quitarnos el equipaje de encima de la cabeza y ponerlo a un lado. Everything will happen as it's meant to happen. Todo ocurrirá de la forma en que tiene que ocurrir. But we will be free from the burden of carrying this world on our head. Pero estaremos libres de la carga de llevar el peso de todo esto encima de nuestra cabeza. So if we think there's joy in this external life, entonces si pensamos que hay dicha felicidad en la vida exterior, our mind will continue going outwards. Nuestra mente continuará yendo hacia afuera. But to the extent to which we turn within, we will find the real joy lies within. Pero en la medida en que giremos nuestra mente hacia adentro, veremos que la verdadera felicidad está dentro. So the seeming joys of the outward life will lose their attraction. Entonces las aparentes felicidades del mundo exterior perderán su atracción.
they will pale into insignificance compared to the great joy of surrender. Palidecerán en importancia comparado con la rendición, dichosa, con la dicha de la rendición. So the concern expressed in this question is that if we are practicing this self-investigation, we will stop living that joyful life and having relationships with others. Entonces, el miedo expresado en esta pregunta implica que dejaremos de tener esa vida externa dichosa de relaciones con los demás, etc. No, and also abandoning professional projects and losing interest in them. Y también abandonar proyectos profesionales y perder interés en ellos. No, all these things will go on according to prarabdha. No, todas estas cosas continuarán de acuerdo con el prarabdha. Whether we turn within or not, what is destined to happen is going to happen. Tanto si nos giramos hacia adentro como si no, lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir. And what is not destined to happen is not going to happen. Y lo que no está destinado a ocurrir, no va a ocurrir. So our turning within does not change the external life. Entonces, nuestro giro hacia adentro no cambia nuestra vida exterior. It just inwardly detaches us from that external life. Solo interiormente nos desapega de esa vida externa. But it will only, we will be detached from the external life only to the extent to which we turn within. Pero solo nos desapegaremos de la vida externa en la medida en que nos giremos hacia adentro. We will turn within only to the extent to which we have love to turn within. Y nos giraremos hacia adentro solo en la medida en que tengamos amor por girarnos hacia adentro. If we have love to turn within, we will not be concerned about, but we have to stop living joyfully or having relationships with others or having professional projects or anything. All these things will drop off. We will hardly notice they drop off. They will go on, but we will just not be concerned. We'll not be as concerned about them as we were earlier. Si tenemos amor por girarnos hacia adentro, ya no nos preocupará tanto. Incluso no notaremos que se caigan estas cosas. El hecho de tener relaciones o de vivir una alegría, de vivir una vida exterior con alegría o de abandonar proyectos profesionales, ni siquiera nos afectará eso. This path that Bhagavan has shown us is entirely an inward path. El camino que nos enseña Bhagavan es enteramente un camino interior. So it has no impact on our outward life. Así que no tiene ningún impacto en nuestra vida externa. It only has impact on our attitude to our external life, our concern about the external life. Solamente tiene un impacto en nuestra actitud o nuestra preocupación por la vida externa. That is, the concern about the external life will drop off to the extent to which we have love to turn within. Es decir, la preocupación por la vida externa se irá cayendo solo en la medida en que tengamos amor por girarnos hacia adentro. So there is nothing to fear. Así que no hay nada que temer. Things will drop off only when we are willing to let go of them. Las cosas se caerán, se desprenderán solo cuando nosotros tengamos voluntad o estemos disponibles para hacerlo. So when they drop off, we will not miss them. Así que cuando se caigan, no las echaremos de menos. I hope that is an adequately clear answer to that question. But if anyone has any further questions in this regard or any other questions. Espero que eso sea una respuesta clara, ¿no? a la pregunta que se le ha planteado. Si alguien tiene alguna otra pregunta sobre este tema o sobre algún otro tema, pues ya sabéis que podéis hacer las preguntas. There are no raised hands yet, Michael, but I have some written questions. Okay. Okay, so I will give you the first one. Was first of all, before you came, actually, that was asked, is what is a Mahavakya? Right. ¿Qué es un Mahavakya? Okay. Mahavakya, generally, there are 4 sayings, one in each of the Vedas, that is considered to be a Mahavakya.
Hay 4 dichos, en cada uno de los Vedas, que se consideran Mahavakya. And what defines them as Mahavakyas is they are statements of our identity with Brahman. Y lo que define a los Mahavakyas es que son afirmaciones sobre nuestra identidad con Brahman. The 4 Mahavakyas are Atma-vichara, you are that. Los 4 Mahavakyas son Tattvamasi, eso eres tú, Aham Brahmasmi, I am Brahman. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, I am Atma Brahman. This self is Brahman. I am Atma Brahman, este yo es Brahman, And Prajnanam Brahman. y Pajnanam Brahman. That is awareness is Brahman. Brahman es conciencia, conciencia es Brahman. That implies the pure awareness I am. Eso quiere decir la pura conciencia, yo soy. So all these 4 Mahavakyas are statements of our real identity. What we actually are is Brahman. Y estos 4 Mahavakyas son afirmaciones o aseveraciones sobre nuestra verdadera identidad, que nosotros somos Brahman. And Brahman means, well, it's variously defined. In some Upanishads, it's defined as ekam eva advitiyam, one only without a second. Y Brahman es, bueno, en algunos Upanishads es definido como ekam eva advaitam, que es uno sin un segundo. It's also defined as satyam, jnanam, anantam. Satyam means it is what is real, what actually exists. También se define como satyam, jnanam, anantam. Satyam es lo que es real, es lo que verdaderamente existe. Jnanam means awareness. Jnanam significa conciencia. And anantam means without end, without limit. In other words, infinite. Y anantam significa sin fin o sin límite, es decir, sin infinito. It's also, of course, also defined as Sat Chit Ananda. Claro, también es definido como Sat Chit Ananda. Sat means, again, pure being. Sat significa puro ser. Chit means pure awareness. Chit significa pura conciencia. And Ananda means pure happiness. Y Ananda significa felicidad pura. It's also defined as Asti Bhakti Priyam. Asti means what is. También se define como Asti Bhakti Priyam. Asti significa también lo que es. Bhakti means shining. That's the awareness. Bhakti significa brillando o conciencia. And Priyam means love. Y Priyam significa amor. So this is what we actually are. Por tanto, esto es lo que somos realmente. There are other statements that are sometimes referred to as Mahavakyas. También hay otras afirmaciones que algunas veces son considerados Mahavakyas. But they are not actually the 4 main Mahavakyas. Pero en realidad no son los 4 Mahavakyas originales. For instance, there's one, I think it's Sarvam Kalvidam Brahman, something. All this is Brahman. Hay otro que quiere decir todo esto es Brahman. But that isn't, by indirectly, if all this is Brahman, it implies we're also Brahman, but it's not a direct statement of our identity with Brahman. Entonces, indirectamente, aunque dice que todo esto es Brahman, por tanto nosotros somos Brahman, pero no es un Mahavakya tan directo como los otros. So those such statements are sometimes referred to as Mahavakyas. They are not the 4 principal, they're not among the 4 principal Mahavakyas. Entonces, esas aseveraciones también son consideradas Mahavakyas, pero no está entre las 4, entre los 4 Mahavakyas originales. But Bhagavan said, greater than all these 4 Mahavakyas is the Mahavakya in the Bible.
Pero Bhagavan dijo que mejor que estos 4 Mahavakyas es el Mahavakya que aparece en la Biblia. In the Bible, it is God said when Moses asked God, what his name is, who shall I say has sent me? God says, well, it's usually translated as "I am that I am." Cuando Moisés le pregunta a Dios quién debo decir que me manda, normalmente cuando estaba Moisés con el arbusto en llamas, entonces le dice, normalmente este Mahavakya es traducido, la respuesta de Dios es traducida como yo soy ese yo soy. But I think what it implies is, I am is what I am. Pero lo que yo creo que quiere decir realmente es, yo soy es lo que yo soy. Or we can express it another way, I am that I am. That is what I am, in other words. O le podemos decir también de otra manera, yo soy, eso soy yo. O yo soy, eso es lo que yo soy. So the equivalent in Bhagavan's teachings is aham aham, or nan nan. El equivalente en las enseñanzas de Bhagavan sería aham aham o nan nan. This statement aham aham or nan nan is in most English books is translated as I-I. En este Mahavakya a veces traducido, la mayoría de las veces traducido en los libros en inglés como yo barra o coma yo. That is a misinterpretation. What it actually means is I am I. Pero es una interpretación errónea. Lo que en realidad quiere decir es yo soy yo. That is what we actually are is only I, nothing but I. Es decir, lo que realmente soy, o lo que realmente somos, es yo, nada más que yo. In other words, we are nothing other than ourselves. Es decir, que no somos nada más aparte de nosotros. The reason Bhagavan said that is the greatest of the Mahavakyas. La razón por la que Bhagavan dijo que este era el mejor o el más adecuado Mahavakya is so long as we don't know ourselves as we actually are, Brahman is for us just an idea. Es porque mientras no nos conozcamos por lo que realmente somos, para nosotros Brahman es meramente una idea. So when we are told you are Brahman, así que cuando se nos dice tú eres Brahman, we think I am Brahman. That this small me is that big Brahman. Pensamos, yo soy Brahman. Este pequeño yo es el gran Brahman. That is the purpose of that Mahavakya, the Mahavakyas, is to turn our attention, which is going out towards other things, seeking God or Brahman or knowledge or happiness, any outside ourselves. We are told, no, you yourself are Brahman. El propósito de ese Mahavakya es que como nuestra mente va hacia afuera, hacia buscar la felicidad o el conocimiento o a Dios fuera, se dice, no, tú eres Brahman. If we understand those Mahavakyas correctly, we should understand it means instead of looking for God outside ourselves, we ourselves are that God. So we need to know ourselves. El propósito de esos Mahavakyas es que en lugar de buscar Dios fuera, nosotros somos ese Dios. Entonces deberíamos buscarlo en nosotros. So when we are told you are that, entonces cuando se nos dice eso eres tú eres eso, our attention should turn back within. Deberíamos girar nuestra atención hacia adentro. To see who am I. Para ver quién soy yo. This is what Bhagavan says in verse 32 of Uladunapadu. Esto es lo que dice Bhagavan en el verso 32 de Uladunapadu. When the Vedas say you are that, instead of... Yeah, okay. Go ahead, Michael. When the Vedas say you are that, instead of investigating what am I, and thereby merging back within, thinking I am not this body, I am that, is due to weakness of mind. Cuando los Vedas proclaman, eso eres tú, en lugar de ser uno mismo, conociéndose uno mismo, sumergiéndose en uno, pensar yo soy esto o no eso, es debido a la inexistencia de fortaleza, de fuerza, para ir hacia adentro. Yeah, sorry. So if we understand them correctly, the Mahavakyas should turn our attention back to ourselves.
Así que si los entendemos correctamente, los Mahavakyas deberían llevarnos a girar nuestra atención hacia adentro. But most of us, when we hear that, oh, I am Brahman, we begin thinking about it. We're trying to understand, what does it mean I am Brahman? Pero la mayoría de nosotros cuando oímos eso pensamos, yo soy Brahman, pero ¿qué significa eso? So then if we meditate on that idea, I am Brahman, our attention is being divided between two things, I and some idea we have about Brahman. Pero si meditamos en esa idea, en yo soy Brahman, nuestra atención está dividida en dos, en yo y en eso que es externo, que es soy Brahman, que es una idea. So it still has unless the mind is very mature to grasp that the whole point of a Mahavakya is we should stop thinking about Brahman and we should think only about I. We should attend only to I. Muy fácil perderle la pista si uno no entiende bien, a menos que uno tenga una mente muy madura para entender cuál es el propósito del Mahavakya, pero lo que deberíamos entender es que deberíamos no prestar atención a ese concepto y girarnos hacia adentro. So it tends to not push our attention within it sufficiently. Our attention is going within them and coming out thinking of Brahman, going within, coming out thinking of Brahman. Entonces, si no se entiende correctamente, lo que hace es el propósito no es el correcto, no cumple su cometido, porque entonces nos giramos un poquito hacia adentro y luego pensamos que es Brahman. Nos giramos hacia adentro y pensamos que es Brahman. But when we are told, I am I, pero cuando se nos dice, yo soy yo, our mind can only turn within. Nuestra mente solo puede girarse hacia adentro. Because there are no two things there. Porque ahí no hay dos cosas. There's only I. Solo hay yo. Who am I? ¿Quién soy yo? I am I. Yo soy yo. So that is a more effective way to turn our mind within than to say, I am Brahman. Entonces es una manera más efectiva de girar nuestra mente hacia adentro que simplemente decir yo soy Brahman. So long as our attention is going out, looking for God or Brahman or happiness or knowledge or whatever it may be, so long as we're going outwards, it's necessary to be told, no, you are that. Entonces, mientras nuestra mente esté buscando hacia afuera, saliendo hacia afuera, buscando la felicidad o el amor, el conocimiento, etc., necesitamos que se nos diga, no, tú eres eso, gírate hacia adentro. Once we've understood that, we should stop thinking about Brahman as if Brahman is something other than ourselves. Y una vez que hemos entendido eso, entonces deberíamos dejar de pensar en Brahman como si fuera una cosa distinta de nosotros. If I am Brahman, then what does it mean? Si yo soy Brahman, ¿qué significa eso? If I am Brahman, that means Brahman is I. Eso implica que Brahman soy yo. So I am Brahman means I am I. Entonces yo soy Brahman, lo que significa yo soy yo. So we leave all thought of Brahman and we hold on to I alone. Así que dejamos todo pensamiento sobre Brahman y nos aferramos únicamente a yo. So it's a very deep and subtle distinction Bhagavan made. Entonces es una distinción sutil y profunda la que hace Bhagavan. That's why this is the reason why Bhagavan said the greatest of all the Mahavakyas is the one in the Bible. Por eso Bhagavan dijo que el mejor de todos los Mahavakyas es el que aparece en la Biblia. Of course, Bhagavan is not partial for any religion or anything, but he's just pointing out the whole point. Ultimately, the ultimate aim of all these things is to turn our attention back within. Por supuesto, Bhagavan no es parcial con ninguna religión o favorece ninguna religión más que otra, pero el propósito de todas estas indicaciones son que tenemos que girar nuestra atención hacia adentro. That is, all the religions in the world, all the holy books in the world, they are useful only to the extent to which they turn our mind within. Entonces, todas las religiones y todos los libros del mundo son útiles en la medida en que giran nuestra mente hacia adentro. Because that is the ultimate aim. Porque ese es el objetivo último. Of course, not everyone is ready yet to come to this path. So religions and scriptures teach so many other paths that will gradually lead us back to this path. Entonces, claro, todavía no todo el mundo está preparado para seguir este camino. Entonces hay muchas religiones o escrituras que preparan a la gente
para seguir este camino. That is, other paths are useful to the extent to which they purify the mind. Entonces, los otros caminos son útiles en la medida en que purifican la mente, Because the purified mind will easily be able to grasp the significance of the Mahavakyas that say you are you are that. porque la mente purificada captará la importancia de lo que dice el Mahavakya, tú eres eso. So all these different religions and different spiritual paths and different yogas and meditations and all these things, they all have a purpose, but their ultimate aim is to bring us to this path. Entonces, todas estas tradiciones o religiones o yogas y otros caminos, etcétera, son útiles en la medida en que luego nos traen a este camino. Why? ¿Por qué? Because we are that. Porque nosotros somos eso. We are Brahman. Nosotros somos Brahman. We are God. Nosotros somos Dios. So how can we know God or Brahman or anything else without knowing ourselves? Entonces, ¿cómo podemos conocer a Brahman o a Dios sin conocernos a nosotros mismos? So that is what all that is the ultimate aim of human life. Así que ese es el objetivo último de la vida humana. But so many religions and so many different spiritual paths and so on, they are necessary because not everyone is ready yet to take to this final path, this ultimate path. Pero otras religiones o caminos espirituales son útiles en la medida en que la gente todavía no está preparada para llegar a este camino final. So Bhagavan wasn't, people say Bhagavan approved all paths. Yes, in a sense he did. Por ejemplo, la gente dice que Bhagavan aprobaba todos los caminos, y sí, en cierto sentido es verdad. That doesn't mean that he says all paths are equally efficacious. Eso no significa que dijera que todos los caminos eran igualmente eficaces. But all other paths are useful to the extent to which they bring us to this path. Pero todos los demás caminos son útiles en la medida en que nos traen a este camino. Because this path alone can take us to a final goal. Porque solo este camino puede llevarnos al objetivo último. In all other paths, we're attending to something other than ourselves. En todos los otros caminos estamos atendiendo a algo distinto de nosotros. So they are not the direct means to know ourselves. Así que no son un medio directo para conocernos a nosotros. The direct means to attend to ourselves, the direct means to know ourselves is to attend to ourselves. El medio directo para conocernos a nosotros es atendernos a nosotros. I hope that was an adequate answer to that question. Yeah, I hope too, Michael. I think it's Carolina asked the question. If you want to add something else, Carolina, you can write it there on the chat or... Bueno, the next question, Michael, it's there we have some raised hands, so let's start with people asking questions on camera. Let's start with Ana Rurua. Hola. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola, Michael. Hola. En la primera pregunta que contestó Michael decía que en la medida en que nos vamos amando a nosotros mismos, tenemos más amor por nosotros, vamos dejando todo lo externo, por así decirlo. You said, Michael, in when you answered the first question, the question you had for today is you said that to the extent that we love ourselves or attending to ourselves, we are more unconcerned about other things, the fears and so on. Yes, yes. Mi pregunta es, ¿cómo incrementar ese amor? Bueno, obviamente con la autoindagación. Mi duda es porque yo hago autoindagación, hago vairagya, hago no sé, mantras, pero no siento ese amor porque me sigue jalando lo de aquí, del mundo. The thing is how to increase that love, because I do self-inquiry, I do self-surrender, but this I don't feel it yet. So right. Well,
the only way to increase the love is to persevere in the practice. La única medida de incrementar ese amor es perseverar en la práctica. We may not notice the difference it is making at first. Puede que al principio no notemos las diferencias. It may even seem to us that we're trying to turn within and we're just not able to turn within sufficiently. Puede que veamos que intentamos girarnos hacia adentro, pero no lo hacemos lo suficiente. But what is important is that we continue trying. Doesn't matter how many times we fail. I mean, it is the nature of the mind to go outward. So when we try to turn the mind within, it will again pop out. This will go on. But so long as we're persevering in trying to turn it within, we are making progress. That love will increase. Pero como la naturaleza de la mente es ir hacia afuera, en cuanto la giremos hacia adentro, va a querer salir de nuevo hacia afuera y vamos a tener que volverla de nuevo hacia adentro, pero el perseverar en este camino es lo que va a hacer que al final se incremente el amor. That is love to go within, or rather to love to be within, love to be as we are, is our real nature. El amor por ser, por estar dentro, es nuestra verdadera naturaleza. That is obscured by our liking to go outwards. Eso es ocultado, oscurecido por nuestro gusto, por ir hacia afuera, por salir con la mente hacia afuera. And we like to go outwards because we wrongly believe that happiness can be obtained from things other than ourselves. Y nuestra mente va hacia afuera porque equivocadamente pensamos que vamos a obtener felicidad. And this wrong belief is the result of lack of clarity. Y esta creencia equivocada es el resultado de la falta de claridad. Why do we lack clarity? ¿Por qué nos falta claridad? Because our mind is always going outwards. Porque nuestra mente siempre va hacia afuera. To the extent to which we turn our mind within, En la medida en que giremos nuestra mente hacia adentro, we are, so to speak, bathing in clarity. por así decir, nos estamos bañando en claridad. Because our own existence, our own being, is the infinite clarity of pure awareness. I am. Porque nuestro propio ser es la claridad infinita. Yo soy de nuestro propio ser. So by turning our attention back within, we are turning our attention back towards the original light, the clear light of pure awareness. Así que girando nuestra atención hacia adentro, estamos girando hacia la luz original de la pura conciencia que somos. So our mind is thereby clarified. Y por tanto nuestra mente se ve purificada. The clearer our mind becomes, the more clear it becomes to us that happiness doesn't lie in external things. Mientras más se aclara o purifica nuestra mente, más claro se le hace a la mente que la felicidad no está en fuera, en las cosas de fuera. Happiness lies only within. La felicidad solamente está dentro. The clearer that becomes to us, the more love we will have to turn within. Mientras más claro se nos haga eso, más amor tendremos por girarnos hacia adentro. And the more our liking to go outwards will decrease and eventually cease altogether. Y más nuestro gusto por ir hacia afuera se reducirá y por tanto el gusto para ir hacia adentro se incrementará. But this path requires patience and perseverance. Pero este camino requiere paciencia y perseverancia. If we're looking for quick results, si estamos buscando resultados rápidos, we won't be able to recognize the results that are happening from turning within. No reconoceremos los resultados como resultado de girarnos hacia adentro. In fact, our very liking for quick results is what will prevent us from turning within. De hecho, nuestro gusto por resultados, nuestro deseo por resultados rápidos es lo que nos impide el girarnos hacia adentro. So rather than looking for quick results, let's just patiently and persistently try to look within to see who am I. Así que más que buscar resultados rápidos, tenemos que paciente y perseverantemente girarnos para conocer quién soy yo. If we look at ourselves, instead of searching for where can I find the love to look at myself,
Nos miramos a nosotros en lugar de buscar dónde puedo buscar la felicidad para mí. By looking at ourselves, the love will automatically grow. Solamente girándonos hacia adentro, el amor naturalmente crecerá. Whereas if we're always thinking, how can I get the love? When will I get the love? Our mind is going outwards towards that idea of love. Pero si pensamos dónde encontrar el amor, dónde lo encontramos el amor, nuestra mente saldrá hacia afuera, hacia ese amor. That love that we are looking for is our own real nature. Ese amor que estamos buscando es nuestra propia verdadera naturaleza. So we can find it only by looking within. Y solo podemos encontrarlo mirando dentro. So all we have to do is to patiently and persistently try to turn within, whether we see results or not. If we continue persevering, we will surely see. The results may not be very tangible, but we will notice a shift in our inner attitude towards life. We'll be less concerned about the external things, less affected by the external things, and more content just to be as we are. Mientras más lo hagamos con más paciencia y perseverancia, más veremos que nuestra actitud frente a las cosas externas cambiará, incluso si el cambio es relativamente pequeño o imperceptible. Notaremos ese cambio con la práctica persistente y perseverante de la autoinvestigación. And one thing I would like to add here. Una cosa que me gustaría añadir. That is part of the original question was about relationships with others. Parte de la pregunta que se me hacía era sobre las relaciones con los demás. When it is said that by turning within, we will become less and less concerned about the outward life. Cuando se dice que a medida que te giras hacia adentro te verás menos afectado o preocupado por las condiciones o por la vida externa. We may think, what about my wife, my husband, my parents, my children, all those who are near and dear to me? Am I going to become indifferent to them? Puede que pensemos, ¿y qué va a pasar con mi esposa, con mi marido, con mis hijos, con mis seres queridos? ¿Me voy a volver indiferente con ellos? It is not quite like that. No es así. Because the more we go within, the more pure our heart will become. Porque mientras más nos giramos hacia adentro, más puro será nuestro corazón. And when our mind comes outwards, we will not see others. That is the distinction between ourselves and others will dissolve to the extent to which we detach ourselves from this person we seem to be. Cuando nuestra mente salga hacia afuera, en la medida en que nos desapeguemos de la persona que parecemos ser, la diferencia entre los demás y nosotros será menor. So as we become more unconcerned or detached from the external life, we will actually become more, outwardly, we will appear more loving, more kind, more concerned. Entonces, a medida que nos desapeguemos de esta persona que parecemos ser, más bien al contrario, nos volveremos con las personas más amorosos, menos preocupados por cualquier situación, etc. There's no better example for this than Bhagavan himself. No hay mejor ejemplo para esto que Bhagavan mismo. Bhagavan is totally detached from everything. Bhagavan está totalmente desapegado de todo. But all those who were with him during his bodily life, pero todos los que estaban con él durante su vida encarnada, they found him to be so loving, so compassionate, so that is because he had separated himself from the person he seemed to be. He didn't see others as other. He saw. He even say he saw is untrue. That we're saying in past tense. He is ever present. He always sees us as nothing other than himself. Y él todos lo decían que era
mayor ejemplo de compasión y de amor, y decir que los demás, que él veía a los demás no como otros, tampoco se puede decir en pasado porque él no es algo que ocurrió en el pasado, siempre está presente. Entonces él ve a los demás no como otros, sino como lo que realmente somos, como a sí mismo. So he loves us as himself. Así que él nos ama como se ama a sí mismo. So actually he loves us more than we love ourselves. Así que en realidad él nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros. Because we mistake ourselves to be this person, Como nosotros equivocadamente nos tomamos por esta persona, we love ourselves as this person, nosotros nos amamos a nosotros mismos como esta persona, whereas he loves us as we actually are. mientras que él nos ama como realmente somos. That's why all who were in Bhagavan's presence felt his equal love for all. Por eso todos los que estaban ante la presencia de Bhagavan sentían el amor igual por todos. And not only human beings, Y no solo seres humanos, monkeys, dogs, cows, squirrels, monos, so perros, many animals, they were all attracted to him. vacas, monos, ardillas, perros, todos se sentían atraídos por él. So we need not think that we're going to become cold and unloving towards our family. No. If the more we go within, the more we detach ourselves from this person we seem to be, the more the love that is our own real nature will shine forth. Y entonces no tenemos que pensar que nos volveremos fríos e indiferentes con nuestra familia. Más bien al contrario, cuando más nos desapeguemos de esta persona que parecemos ser, más ese amor que realmente somos brillará en primer plano. No sé, Ana, ¿te responde a la pregunta? ¿Te ayuda? Claro que sí. ¿Añadir algo más? No, muchas gracias. Gracias, Michael. Gracias por la pregunta. Nada. Muy bien, vamos a ver la siguiente mano, que es de Johnny. Adelante, Johnny. Hola, Michael. Hola. A medida que nuestro amor por ir hacia adentro va creciendo, The more our love to go within grows, cuando nuestro giro se va haciendo cada vez mayor, when our turning within is increasingly bigger, nuestra proyección, el mundo se va alineando. The world outside becomes aligned Y sufrimos menos. and we suffer less. Es una señal de avance, o cuando más atentos tenemos que estar. Porque Is that a sign of progress? Lo último que has dicho, ¿puedes repetir, Johnny, que no he oído? Se ha cortado un poco. sí, a medida, bueno, es cuando que sufrimos menos, es una señal, puede ser una señal de avance, o es cuando tenemos que estar más atentos porque es el momento perfecto para que se cuele el ego espiritual. Is when that can be a sign of progress, and we can be we suffer less, but that could be also a trap, because what is known as spiritual ego can be a trap for that too, and we feel that we are better than we used to be. Yes. Firstly, the external life is already predetermined according to prarabdha. En primer lugar, la vida exterior está predeterminada de acuerdo con el prarabdha. So it's not going to change. Whether we turn within or continue going outward, but external life is going to go on as it is. Entonces, tanto si nos giramos hacia adentro como si lo hacemos hacia afuera, va a continuar como está prevista que continúe. The change that comes about is a change within ourselves. El cambio que resulta es un cambio dentro, interior.
we will be more detached from this external world. Estaremos más desapegados de este mundo exterior, Because we are more detached from the person we seem to be. porque estaremos más desapegados de la persona que parecemos ser. So the problems that we're destined to face in this life, we're going to face them anyway. Así que el problema que tengamos que afrontar en esta vida lo tendremos que afrontar de todas formas, But they will have less impact on us. pero tendrá un menor impacto en nosotros. That's answer to part of your question. There was more, but sorry, because there were several things you asked I didn't quite catch. Esa parte de la respuesta a tu pregunta, pero había algo más que quería decir, pero no lo he oído todo. Sino que lo que quería decir es al final que sufrimos menos. Y bueno, eso era pues señal de que sí era señal de que ha habido un avance. O es cuando más atentos tenemos que estar porque es el momento perfecto para que se cuele, para que se esconda el ego espiritual. Or is the fact that we suffer less can be a sign of progress, considered to be a sign of progress, or it is then that we have to be more self-attentive because the spiritual ego can sneak in Right. Yeah. Play a trick on us. We suffer less because we are more detached. Sufrimos menos porque estamos más desapegados. Regarding spiritual ego, if we become proud thinking that we've made some progress, En cuanto al ego espiritual, si nos volvemos orgullosos pensando que hemos hecho algún progreso, then we haven't really made progress at all. entonces no hemos hecho ningún progreso en absoluto. That is, we suffer less because we are more detached from the world. Entonces sufrimos menos porque estamos más desapegados del mundo. And we are more detached from the world because we are more detached from the person we seem to be. Y estamos más desapegados del mundo porque estamos más desapegados de la persona que parecemos ser. The more detached we are from this person, the less scope there is for any ego to rise. Mientras más desapegados estemos de la persona que parecemos ser, menos lugar hay para que se eleve este ego. That is, it's only to the extent to which you identify yourself as I am Yoni. Entonces es en la medida en la que tú te identifiques a ti mismo como yo soy Johnny, But you can think, I am making spiritual progress. que puedes pensar, estoy haciendo progreso espiritual. The more you detach yourself from this individual identity, Mientras más te desapegues de esta identidad individual interna, who is there to make any spiritual progress? ¿quién hay ahí que haga cualquier progreso espiritual? That is, the one who is seeking to make spiritual progress is themselves subsiding and disappearing. Es decir, el que quiere hacer el progreso espiritual se está aquietando y desapareciendo. So ego rises to the extent to which our mind goes outwards. Entonces, el ego se eleva en la medida en que nuestra mente va hacia afuera. We progress in this path to the extent our mind goes inwards. Y hacemos progreso en este camino en la medida en que nuestra mente va hacia adentro. So there are movements in two opposite directions. Sí que son movimientos en dos direcciones opuestas. If we are giving room to the rising of ego, we are not going within. Si estamos dando lugar a la elevación del ego, entonces no nos estamos girando hacia adentro. To the extent to which we go within, we give no room for the rising of ego. En la medida en que nos giremos hacia adentro, no le damos lugar a que ego se eleve. So this problem you refer to, the problem of so-called spiritual ego, is a problem for those who are not following this path. Entonces, el problema de este que llama supuesto ego espiritual es un problema para los que no están siguiendo este camino. If we think we're following this path, but we're becoming very egotistical about it, we are not following this path at all. We've completely misunderstood the path.
Si pensamos que estamos siguiendo este camino, pero nos volvemos muy egoístas en ese sentido, con eso no estamos siguiendo en absoluto este camino. Because Bhagavan's path is the path of subsidence. Porque el camino de Bhagavan es el camino del aquietamiento. It's the very opposite of the rising of ego. Es lo diametralmente opuesto a la elevación de ego. Is that answer sufficiently clear? ¿Está lo suficientemente claro, Johnny, esa respuesta? Sí, Michael. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Johnny. Vamos a ver la siguiente mano, que es de Sara. Sara, adelante. Hola. 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 Cuando se dice, que ahora no me acuerdo bien dónde viene esto, pero cuando se dice con los ojos pegados a sus pies sagrados, ¿se está refiriendo al corazón? ¿Puedes repetir? Estar atentos al corazón. Con Sí. Con los ojos pegados o con mis ojos pegados a sus pies sagrados. ¿Se está refiriendo al corazón? When it is said that with my eyes sticked to the holy feet, does it mean the holy feet? Does it mean the heart? Yes. Our own heart is the holy feet of God. Sí, nuestro propio corazón son los pies sagrados de Dios. That is, God and his feet are one and the same. Es decir, Dios y sus pies son la misma cosa. Why it is said we worship the feet of God? ¿Por qué se dice que adoramos los pies de Dios? Because true worship is about subsiding. Porque la verdadera adoración tiene que ver con el aquietamiento o la desaparición. So the feet are the lowest part of the body. Y los pies son la parte más baja, más pegada al suelo del cuerpo. If you bow before someone, you're bowing down towards their feet. Si te inclinas ante alguien, te inclinas a sus pies. So the feet of God and God are not two different things. Así que Dios y sus pies no son dos cosas diferentes. We talk about his feet because the aim of all worship is to subside. Hablamos de sus pies porque el objetivo de toda adoración es aquietarse, desaparecer. To prostrate ourselves before God. Prostrarnos ante Dios. Not just physically, the mind is to prostrate. No físicamente solo, sino la mente se postra. So subsiding back into our heart is the true worship of the feet of God. Así que aquietarnos de vuelta en nuestro corazón es la verdadera adoración de los pies de Dios. His feet are always shining in our heart as our own being, I am. Los pies siempre están brillando en nuestro corazón como yo soy, como nuestro verdadero ser. Those are the feet that need to be worshipped. Esos son los pies que hay que adorar. But we can worship them only to the extent to which we subside back within. Pero solo podemos adorarlos en la medida en que nos aquietemos de vuelta hacia adentro. And since we rise by looking outwards, y como nos elevamos mirando hacia afuera, we can subside back within only by looking deep within. Podemos quitarnos de vuelta hacia adentro mirando profundamente dentro. Thank you, Michael. Gracias, Sara. Muy bien, gracias por tu pregunta. There are no more raised hands, but we have some written questions, Michael. Yes. I'll read the next one. Yes. Give me a second. Okay, we have a question from Luis that he says, which are the main differences that you know between Nisargadatta's and Ramana's teachings? Bhagavan's teachings are very clear. Las enseñanzas de Bhagavan son muy claras. As far as from what I have read, the little I've read of Nisargadatta, it is very confusing. De lo poco que he leído de Nisargadatta es muy confuso. Take one simple example. Por ejemplo, toma solo un ejemplo. If you search through any of his books, like I Am That, or any of the later books,
Si buscas en cualquiera de sus libros como Yo Soy Eso o en alguno de sus últimos libros, if you read what he says about I am, si lees lo que dice sobre Yo Soy, it's full of contradictions and confusions. está lleno de contradicciones y confusiones. Sometimes he talks as if I am is what is real. Algunas veces habla como si yo soy es lo que es real. Sometimes he talks about I am as if he says I am is the first thing to rise. Y a veces habla de yo soy como si fuera el que dice que es la primera cosa que se eleva. And some things he says are self-contradictory. He says you have to go beyond I am. Y algunas veces, algunas cosas que dice se contradicen a sí mismas. Por ejemplo, cuando dice que tienes que ir más allá de yo soy. What does I am mean? ¿Qué significa yo soy? I am means I exist. Yo soy significa yo existo. So I am is our very being, our very existence. Así que yo soy es nuestro mismo ser, nuestra misma existencia misma. How can we go beyond our existence? ¿Cómo podemos ir más allá de nuestra existencia? Going beyond existence means ceasing to exist. Ir más allá de la existencia es dejar de existir. Whatever ceases to exist is not real. Cualquier cosa que deje de existir no es real. As Bhagavan said, what exists must always exist. Como dice Bhagavan, lo que existe debe existir siempre. Because if something exists at one time and not at another time, it is not intrinsically existent. Porque si algo existe en un momento, pero no existe en otro momento, entonces no es intrínsecamente existente. Since it is not intrinsically existent, its existence is extrinsic. So it's borrowing its existence from something else. Y como no es intrínsecamente existente, su existencia es extrínseca, por lo tanto toma prestada su existencia de otra cosa. Everything else exists in whose view? Only in the view of ego. Todo lo demás existe desde la visión de quién, solo desde la visión de ego. So all other things depend on their semi-existence, on the semi-existence of ourself as ego. Así que todas las cosas dependen para su aparente existencia de la aparente existencia de nosotros como ego. But even this ego is not real, Pero incluso este ego no es real, because ego appears in waking and dream and disappears in sleep. porque ego aparece en la vigilia en los sueños y desaparece en el sueño profundo. So sometimes it seems to exist, sometimes it doesn't seem to exist. Entonces, a veces parece existir y otras veces parece no existir. So ego is not intrinsically existent. Así que ego no es intrínsecamente existente. So from where does it borrow its semi-existence? Así que ¿de dónde toma prestada su aparente existencia? Only from I am, from our own being. Solo de yo soy, de nuestro propio ser. When this is pointed out to people, they often say, oh no, what Nisargadatta means by I am is ego. Lo que a veces cuando se le dice esto a la gente dice, no, Nisargadatta cuando dice yo soy quiere decir ego. But that is twisting the meaning of the term, because I am means I exist. Pero entonces eso es distorsionar el significado del término, porque yo soy significa yo existo. Ego is not our existence, it's our identity. Ego no es nuestra existencia, es nuestra identidad. Our identity, now we identify ourselves as I am this person, I am this body. Ahora nos identificamos a nosotros como yo soy esta persona, yo soy este cuerpo. That identity is false. Esa identidad es falsa, But our existence is real. pero nuestra existencia es real. Our existence is I am. Nuestra existencia es yo soy. That's why Bhagavan often used to say, I am this or I am that is ego. Por eso Bhagavan decía que yo soy esto o yo soy eso, es ego. I am is our real nature. Yo soy es nuestra verdadera naturaleza. That is clear and logical. Eso es claro y lógico. And it's in accordance with our experience. Y además está de acuerdo con nuestra experiencia. So Nisargadatta, I mean, because none of us know Marathi. He spoke in Marathi. Como ninguno de nosotros hablamos Marathi, era su idioma, él hablaba en Marathi. So we have to conclude either all his translators
were consistently misleading. They weren't translating him properly. O bien tenemos que concluir que sus traductores constantemente estaban traduciéndolo mal, Or if they are translating him correctly, and if they were all translating him in the same way, then there's a confusion in the way he's expressing himself. y que todos lo traducían de la misma manera, entonces debe de haber una confusión en la manera en que enseñaba. So this is one very big difference at the very heart of the teachings. Entonces está una gran diferencia en el núcleo mismo de sus enseñanzas. There are so many other differences. I mean, I haven't read all the books of Nisargadatta, but people send me things and say, what does Nisargadatta mean when he say this? Is this what Bhagavan says? So many things I've read that he says, but are quite contrary to Bhagavan's teachings. Hay muchas cosas que me manda la gente de extractos de alguna enseñanza de Nisargadatta y me dicen qué significa esto, pero algunas cosas son muy totalmente contrarias a las enseñanzas de Bhagavan. Some things are obviously not even a Dvaita. I mean, there's clear, it's clear, but it's not, his teachings on, there are so many different types of teachings in India that claim to be Advaitic, but very few are really pure Advaita. Hay muchas creencias, por ejemplo, en la India que toma la apariencia de Advaita, pero que ni siquiera no son Advaita. Advaita means that there's one only without a second. Advaita significa que solo hay uno sin un segundo. And what is that one? ¿Qué es ese uno? You are that, Tattvamasi. Tú eres eso, Tattvamasi. So anything that gives reality to anything other than I am is not Advaita. Entonces cualquier cosa que le dé realidad a cualquier otra cosa distinta de yo soy, no es Advaita. As Bhagavan says in Nana, in the first sentence of the 7th paragraph, what actually exists is Atma-swarupa, is only Atma-swarupa. Como dice Bhagavan al principio del 7º párrafo de Nanyar, lo que realmente existe solo es Atma-swarupa. Atma-swarupa means the real nature of ourself. Y Atma-swarupa significa la verdadera naturaleza de uno mismo. Our real nature is our being. Nuestra verdadera naturaleza es nuestro ser. Our being is what the words I am refer to. Y a nuestro ser es a lo que se refieren las palabras yo soy. So I am alone is real. Entonces, yo soy es lo único real. I am alone is Brahman. Yo soy es solo yo soy es Brahman. Nothing other than I am actually exists. Nada más aparte de yo soy realmente existe. All other things exist only in the view of ego. Todas las demás cosas aparecen solo desde la visión de ego. And ego is the false awareness. I am this person. I am such and such. I am this body. Ego es la falsa conciencia. Yo soy este cuerpo. Yo soy esta persona. So if we understand Bhagavan correctly, his teachings are so simple and so clear. Así que si entendemos las enseñanzas de Bhagavan correctamente, son tan simples y tan claras. But at the same time, so deep and so subtle. Pero al mismo tiempo tan profundas y tan sutiles. Whereas Nisargadatta, I'm sorry to say, from all that I've read, all the things people have sent me and the little, that is when this book, I Am That first came out. That was when I was in my early days in Tiruvannamalai. And there were very few of us foreigners who were living in Tiruvannamalai. And this book suddenly became the big, hot, latest thing. So someone lent me a copy and I read it. And there were so many things at that time I didn't have much understanding of Bhagavan's teachings, but still I was able to see glaring differences. Por ejemplo, este libro de, siento mucho decir esto, de las cosas que me han enviado para que lea de Nisargadatta, y yo mismo también leí cosas cuando en mis primeros días en Tiruvannamalai, cuando salió ese libro, Yo Soy Eso, yo estaba allí y llegó a mis manos, y incluso en aquella época que aquel libro parecía ser lo último que había salido, ¿no? En cuanto a
enseñanzas espirituales y ya podía caber, mi entendimiento entonces no era tan bueno de las enseñanzas de Bhagavan y a pesar de eso ya veía diferencias muy evidentes entre las de Bhagavan y Nisargadatta. So I never read all of I Am That, Así que nunca llegué a leer Yo Soy Eso, because I very quickly lost interest in it. porque muy rápidamente perdí el interés en él. And I haven't read any of the later books that came out, but people send me sometimes things that Nisargadatta has said here or there. So I'm able to see, even in the other books, it's equally confusing. In fact, the later books seem to be even more confusing than I Am That. Entonces, lo que he leído luego de gente que me ha mandado Me encanta esto. extractos de sus libros, pero incluso de los libros posteriores a Yo Soy Eso, incluso hay unas diferencias más grandes todavía. I think, Michael, he doesn't even, Nisargadatta didn't have the karma theory, the law of karma, for example. I believe so. I've heard that it's said, but he denies that. He denies rebirth. Of course, there's no rebirth for our real nature because our real nature is not born now. But so long as we are, as Bhagavan said, if birth is real, then rebirth is real. If we are born now, then we will continue being born. Because every birth is just a dream. The dreamer of every dream is ego. Bueno, le pregunta a Michael que ni siquiera Nisargadatta aceptaba la ley del karma, ¿no? Y que entonces tenía que explicarlo de otra forma. Y dice Michael que, claro, que el nacimiento, si yo soy es real, entonces el renacimiento puede ser también real, ¿no? Si es de este cuerpo. Pero solamente del ego, claro. Muy bien, pues vamos a ver, tenemos más manos. We have some more raised hands, Michael. Right. La primera es de Delmi. Adelante, Delmi. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes, Hola. Michael. Buenas tardes. Yo voy a hacer una pregunta desde la ignorancia como nueva en la escuela. Y es que hace poco vi un vídeo que mandó un hermano, me parece que fue de Papaji. Y me llamó mucho la atención la forma de reírse cuando una persona conectaba con lo que era, ¿no? Y a mí me gusta mucho la risa profunda, no reírme de nadie, que entiendo que eso es otra cosa distinta, pero cuando la risa sale de dentro sin un motivo de burla ni nada de eso, a mí me da una expansión de amor y de alegría infinita, ¿no? Y entonces parece ser que, bueno, no sé si es Advaita la enseñanza de Papaji, y en segundo lugar, si hay diferencias, si es Advaita, si hay diferencias con la de Ramana Maharshi. So we'll continue, Michael, with other explanations of Advaita. It's a question she's new into this teaching, so she doesn't know very much. So she said that from her ignorance, she wants to ask whether Papaji can be considered also Advaita, because she's seen some of his videos where people starts laughing all of a sudden, like they have recognized something within or something of that sort. And she likes that when someone laughs spontaneously like this, and she doesn't know where that comes from. And well, the question is that Papaji's teachings can be considered like part of Advaita or some other different teachings, etc. Okay. Again, I don't know a lot about Papaji. Most of what I know about him is secondhand. I haven't read much, but No sé lo que de nuevo no sé mucho del Papaji. La mayor parte de lo que he oído de él o he leído de él me viene de segunda mano, de cosas que me han enviado. He is generally said to be one of the sources of Neo-Advaita. Él supuestamente es como una de las voces del considerado del Neo-Advaita. And Neo-Advaita is not Advaita at all. Y Neo-Advaita no es Advaita en absoluto. It is very diluted and trivialized. Es muy Advaita, muy diluido y trivializado.
For example, one thing that I believe Punja, that what the first may call Papaji, one thing I believe he used to say is call off the search. Por ejemplo, una de las cosas que Punja, Papaji, solía decir, creo, es cancela la búsqueda. What he means by call off the search is stop searching for spirituality. Lo que quería decir con esto, con cancela la búsqueda, es deja de buscar, ¿no? la espiritualidad. But the very nature of the mind is to be always searching. Pero la naturaleza misma de la mente es estar siempre buscando. That is, when we rise as ego, we seemingly separate ourselves from our real nature. Es decir, cuando nos elevamos como ego, aparentemente nos separamos de nuestra naturaleza verdadera. Our real nature is infinite happiness. Nuestra naturaleza verdadera es felicidad infinita. Since we separate ourselves from that infinite happiness by rising as this finite ego, Como nos separamos aparentemente de nuestra felicidad infinita que realmente somos al elevarnos como ego, as ego we are always dissatisfied como ego siempre estamos insatisfechos. because nothing less than infinite happiness can satisfy us. Porque nada que sea menos que la felicidad infinita puede satisfacernos. And as this finite ego, we can never experience infinite happiness. Y como este ego finito, nunca podemos experimentar felicidad infinita. So it is the very nature of ego to be always searching. Así que la naturaleza misma de ego es la de siempre estar buscando. Searching for happiness. Buscar felicidad. So if we stop searching within, the mind will continue searching outwards as it's always been doing. Así que si dejamos de buscar dentro, la mente continuará buscando fuera, como siempre ha estado haciendo. So stop the search or call off the search or whatever. That is something quite contrary to Bhagavan's teachings. Entonces, deja la búsqueda o cancela la búsqueda es algo totalmente contrario a las enseñanzas de Bhagavan. He also says some fantastic things I've read where he says enlightenment is literally true, but when someone gets enlightened, he can see the light coming, sparks or whatever coming from there. All this is very, very gross and completely missing the point. But enlightenment, that is the light that is talked about in Bhagavan's teachings, is the light of pure awareness. That's not like a physical light. It's not a light that can be seen as an object. It's the light that is ever shining in our heart as our own being. Por ejemplo, también he oído que dice algunas cosas un poco fantásticas, como que hay luces, como cuando alguien obtiene la llamada iluminación, se pueden ver luces como si fuera algo físico, pero eso no tiene nada que ver con el término iluminación, no se quiere decir que haya una luz física, la luz es la luz de lo que realmente somos, que brilla siempre en nuestro corazón, pero eso no es una luz física visible como un objeto. And I believe he also said, you shouldn't be practicing, you just need to see, but you are Brahman or whatever. También creo que decía que no deberías estar practicando, solo tienes que ver que tú eres Brahman. How can we see that we are Brahman unless we persevere in the practice of trying to look within? ¿Cómo podemos ver que somos Brahman si no perseveramos en la práctica de mirar hacia adentro, mirar dentro? Bhagavan's teachings are all about practice. Las enseñanzas de Bhagavan son todo eminentemente prácticas. So anyone who said practice is not necessary has completely missed the point of Bhagavan's teachings. Entonces cualquiera que diga que la práctica no es necesaria ha perdido totalmente la pista de lo que significan las enseñanzas de Bhagavan. So from what I know, from what I've read and heard about Punja, Papaji, I don't think he is at all teaching Bhagavan's path. Of course, he knows Bhagavan, he knows a little bit about Bhagavan teaching, so many things he says, he's just repeating things that Bhagavan said or saying that similar things, but if you look at it critically, it's not at all, many things he's saying are quite contrary to Bhagavan's teachings. Entonces, de las cosas que he leído, oído de Punja, de Papaji, hay muchas cosas que, claro, por supuesto que conoce a Bhagavan y algunas de las cosas que dice son similares
o algunas cosas parecidas a lo que dice Bhagavan, pero si te pones a mirar críticamente a los detalles vas a ver muchas cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de Bhagavan. Entonces, creo que Papaji no sigue en absoluto, no tiene nada que ver con el camino de Bhagavan. Regarding what you ask about laughing, we all like to laugh, of course. Y en relación a lo que has dicho con reírnos, por ejemplo, claro, a todos nos gusta reír. There's nothing wrong with laughing. No hay nada malo en reírse. Bhagavan had a very good sense of humor. Bhagavan tenía un muy buen sentido del humor. But mere laughter is not spirituality. Pero la risa por sí sola no tiene nada que ver con la espiritualidad. If we want laughter, we can go to and watch a stand-up comedian or someone. Si queremos reírnos, podemos ir a un monologuista o ver a un comediante. So we shouldn't mistake laughter for spirituality. Entonces no deberíamos confundir la risa con la espiritualidad. It's not that we shouldn't laugh. I'm not saying that. There's nothing wrong with laughing. Laughing it's okay to laugh, and we all have, and it's good to have a sense of humor to sometimes take life a little bit lightly. But that is not our aim. Is not just the simple, the fleeting joy of laughter. Pero, por supuesto, no digo que no haya que tengamos que reírnos. Es normal y a todos nos gusta reírnos, ¿no? Pero lo que digo es que no hay que asociar el simple hecho de reírse con algo puramente espiritual o que esté conectado con algo de este estilo. Our aim is the infinite and eternal happiness that is our own real nature. Nuestro objetivo es say that again, Michael, because our aim is the infinite and eternal happiness that is our own real nature. Nuestro objetivo es la felicidad infinita y eterna, que es nuestra naturaleza verdadera o real. That we can find only by searching within. Y eso solo podemos encontrarlo buscando dentro. Searching within means looking within more and more and more. Buscarlo dentro significa mirar dentro más y más y más. And we need to continue that practice of looking within until we lose ourselves completely in the infinite happiness that we actually are. Tenemos que seguir esa práctica hasta que nos perdamos a nosotros en esa felicidad infinita que verdaderamente somos. I hope that was a helpful answer, or was there anything else you wanted to ask? Espero que sea una respuesta adecuada, útil. No sé si hay algo más que quiera añadir del mí. Sí, pues lo asociaba esa risa con la risa que nos han contado que tuvo Buda cuando se iluminó, ¿no? Que contagió a un discípulo en su momento de iluminación o en la presencia, cuando se estaban. Entonces digo, tengo ahí un cacao, entonces esa risa de Buda fue la que también me confundió. Yeah, because I associated that with the Buddha's laughter that supposedly was contagious and was contagious to someone else and therefore had an impact on someone else. So that's why it has that confusion. Yeah. Muy bien, pues muchas gracias, Delmi, por la pregunta. Vamos a ver la siguiente. Enrique, adelante. Hola, hermanos. Hola. Hola, Michael. Bueno, tengo una pregunta. La proyección mental, como también en la escuela se nos dice, ¿abarca todo? The mental projection, as we are told in school, encompasses everything. ¿Abarca todo? Incluso las cosas que observo y miro, o solo la imaginación de cómo miro las cosas. Me refiero, por ejemplo, si tengo una manera de interpretar las cosas, o también incluso al estarlas observando, como que a veces me imagino como algo fenoménico, que de la proyección mental a la realidad absoluta. Sé que no se puede definir, pero es solo una pregunta. ¿Puedes repetir esto otra vez, Enrique? A ver. Sí, por ejemplo, la manera que tengo de interpretar a través de creencias, ¿verdad? Conceptos. The way I have to interpret things based on concepts or beliefs.
o también en la manera de percibir las cosas a través de los ojos como fenómenos. O Or sea, also just the pure perception of things like phenomena. a la realidad que vemos, a la realidad absoluta. Sé que no se puede describir, pero bueno, es una pregunta. And tell the reality that we see from the reality, absolute reality. I don't know if Right. you guys clear, Michael, or Yes, yeah, I think I understand. creo que entiendo la pregunta. That is, everything other than our own being, other than I am, everything is a mental projection. Todo lo distinto de nosotros, todo lo demás, es una proyección mental. That is, everything that we experience in waking or dream that we do not experience in sleep is a mental projection. Todo lo que experimentamos en la vigilia o en los sueños y que no experimentamos en el sueño profundo es una proyección mental. In sleep, there is no mind. En el sueño profundo no hay mente. Therefore, there's nothing other than our own being. Por tanto, no hay nada más que nuestro propio ser. Mind appears in waking and dream, La mente aparece en la vigilia y los sueños and everything else appears only in the mind. y todo lo demás aparece solo en la mente. This vast universe, where does it exist? Este vasto universo, ¿dónde existe? It exists in your own mind. Existe en tu propia mente. Can you know anything outside your mind? ¿Puedes conocer algo fuera de tu mente? No, obviously, whatever we know within our mind. Claro, obviamente no. Todo lo que conocemos está dentro de nuestra mente. And when mind subsides in sleep, Y cuando la mente se aquieta en el sueño profundo, we know absolutely nothing except our own being, I am. no conocemos absolutamente nada más que nuestro propio ser, yo soy. So everything other than what we experience in sleep, namely our own being, is a mental projection. Así que todo lo que experimentamos fuera del sueño profundo es una proyección mental. All phenomena of any kind whatsoever are mental projections. Todos los fenómenos de cualquier tipo que sea son proyecciones mentales. All objects are mental phenomena, are mental projections. Todos los objetos son proyecciones mentales. Even the subject who sees all the objects is itself mental. Incluso el sujeto que observa todos los fenómenos es mental. We can't exactly say it's a projection because it is that which is projecting all of this. No podemos decir exactamente que es una proyección porque es el que proyecta todo esto. Namely ego. Ego is the subject that sees all this. That decir, which sees all this is that which has projected all this. Es decir, ego, ese que ve todo esto es el que ha proyectado todo esto. Because where do we project all this? Porque ¿dónde proyectamos todo esto? We project it only in our mind. Lo proyectamos solo en nuestra mente. Is that a clear answer? Does that adequately answer your question? ¿Te ayuda, Enrique? ¿Quieres añadir algo? Sí, nada más. Entonces, cuando desaparece, sí tiene que desaparecer la mente para hacer nada. So, in order to be nothing, mind has to disappear. Yes. Sí. But how is the Gracias. mind to disappear? Pero ¿cómo va a desaparecer la mente? The mind disappears every day in sleep. La mente desaparece cada día en el sueño profundo. But unfortunately, it comes back again in waking or dream. Pero por desgracia vuelve de nuevo en la vigilia y los sueños. So the mind needs to disappear in such a way that it will never reappear. Así que la mente tiene que desaparecer de tal forma que nunca reaparezca. How can it disappear in such a way that it will never reappear? ¿Cómo puede desaparecer de tal forma que no vuelva a aparecer? What is the mind? ¿Qué es la mente? That is, when we use the mind, sometimes we use the mind as a collective term to refer to all thoughts. Algunas veces cuando nos referimos a la mente lo usamos como un término colectivo para referirnos a todos los pensamientos. Since everything is thought, that means everything is mind.
Y como todo es pensamiento, entonces todo es mente. But mind is not only all these objects, mind is also the subject. Pero la mente no es solo todos estos objetos, sino también el sujeto. The subject is ego. El sujeto es ego. All the objects are appearing and disappearing Todos los objetos están apareciendo y desapareciendo in the view of ego. desde la visión de ego. So the one constant element of the mind is ego, the subject, the knower. Así que el único elemento constante de la mente es ego, el sujeto, el percibidor, el conocedor. So this ego is what the mind essentially is. Entonces, este ego es lo que la mente es realmente en esencia. And what is ego? As ego, we are always aware of ourselves as I am this body. ¿Y qué es ego? Como ego siempre somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. I am Enrique, I am Carlos, I am Michael, I am whoever. Soy Enrique, soy Carlos, soy Michael, o soy quien sea. That is, all these names are names for particular bodies. Todos estos nombres son nombres para unos cuerpos particulares, Because we experience ourselves as this body. porque nos experimentamos a nosotros como este cuerpo. But this is not what we actually are. Pero cuerpo no es lo que realmente somos. Because we are aware of ourselves. We are aware of ourselves. We're aware of our existence in sleep when we are not aware of this body. Que nosotros somos conscientes de nosotros, de nuestra existencia en el sueño profundo, cuando no somos conscientes de nosotros como un cuerpo. If this body were what we actually are, we couldn't be aware of ourselves without being aware of the body. Si este cuerpo fuera lo que realmente somos, no podríamos ser conscientes de nosotros mismos sin ser conscientes de nosotros como cuerpo. That proves that although we now experience this body as I, it is not what we actually are. Eso prueba que, aunque ahora no experimentamos a nosotros como yo soy este cuerpo, eso no es lo que realmente somos. So ego is the awareness, I am this body. Así que ego es la conciencia, yo soy este cuerpo. And this awareness is a false awareness. Y esta conciencia es una falsa conciencia. So what can destroy a false awareness? Y, por tanto, ¿qué puede destruir una falsa conciencia? Only real awareness. Solo una verdadera conciencia. If you see a rope and mistake it to be a snake, Si ves una cuerda y la confundes con una serpiente, the awareness, this is a snake, is a false awareness. la conciencia, esto es una serpiente, es una conciencia falsa. That false awareness can be removed only by the correct awareness. Oh, this is not a rope, it's just a snake. Esa falsa conciencia solamente puede ser corregida por una conciencia correcta. Ah, esto no es una serpiente, es una cuerda. As soon as we recognize that it is a rope, Tan pronto como reconocemos que es una cuerda, the false awareness, the false perception, this is a snake, is destroyed completely. la falsa conciencia o percepción, esto es una serpiente, es destruida completamente. Likewise, when we are aware of ourselves as we actually are, namely as pure awareness, ego will be completely eradicated. De igual modo, cuando nosotros somos conscientes de nosotros como yo soy la conciencia fundamental, ego será completamente erradicado. And since all other things exist only in the view of ego, when ego is destroyed, everything is destroyed. Puesto que todas las otras cosas parecen existir desde la visión de ego, cuando ego es destruido, todas las demás cosas son destruidas. And what then remains is our own real nature, Y lo que entonces queda o permanece es nuestra verdadera naturaleza, which is infinite being, que es ser infinito, infinite awareness, conciencia infinita, infinite happiness, infinita felicidad, felicidad infinita infinite love. y amor infinito. That alone is what actually exists. That alone is what we actually are. Solo eso es lo que realmente existe y solo eso es lo que somos realmente. Everything else is just mental Todo lo demás es mental and therefore not real. y por tanto no real.
Is that a sufficiently clear answer, Enrique? ¿Está lo suficientemente claro, Enrique? Sí, nada más me llega, o sea, estamos al revés. Por ejemplo, Ramana, los grandes maestros ya han reconocido eso, ya no, y nosotros estamos al revés, nosotros todavía estamos creyendo, ¿verdad? En mente-cuerpo, y ellos al revés, ellos sabían que ya no eran mente-cuerpo. So, Nada más para ver si... Ramana and the great masters, they discarded this belief that they are that body, and we still believe that with this, we are still this body and mind. Yes. Sí. Yeah. Gracias. Gracias. And it's not just a belief. It's actually our experience now. I am this body, is my experience. Where am I? I'm here. What am I doing? I'm sitting, I'm talking. We actually experience this. It's not just like a belief. Pero no es solo una creencia, es nuestra experiencia. Y ahora estamos aquí. Yo, ¿dónde estás? Yo estoy aquí, estoy sentado y estoy hablando y estoy pensando. Es mucho más que una creencia, es una experiencia. But it's of course it's a false experience, but it is our experience nevertheless. Claro, es una experiencia falsa, pero de todas formas es una experiencia. Muy bien. Muy bien, pues gracias, Enrique, por la pregunta. La siguiente pregunta es de Carolina, ¿no? A ver, Carolina. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hi, Michael. Hi. Hola, ¿qué tal? ¿Alcanzo a hacer una pregunta? Sí. Sí, ya. Sí. Mira, quería saber si es verdad o da lo mismo que hay ciertas horas del día, por ejemplo, y de la noche en realidad. Sí. Por ejemplo, entre las 3 y las 5 de la mañana, que al parecer nuestra glándula pineal está más abierta. Entonces, si en esas horas del día uno está más preparado para meditar, o da lo mismo, funciona cualquier hora del día. Esa es mi pregunta. Vale, muchas gracias. Well, Michael, the question is that is it true that there are some certain hours of the day or night between, for example, it is said that between 3 and 5 a.m. Because of our pineal gland or so it's more open or something like that, is more conducive to being self-attentive or to meditate or so on. Is this a true belief, or is it based on a certain it has a foundation, or there are so many beliefs like this. You can see from your own experience. Hay mucha creencia. Try meditating at 3 o'clock in the morning. See how it is. If you find that it is a conducive time, then that is good. Hay muchas creencias. Míralo por tu propia experiencia. Si tú descubres que intenta meditar a las 3 de la mañana, si ves que eso te ayuda, entonces puede ser verdad. But if, for example, for one reason or another, you went to bed late last night, pero si por algún motivo u otro te fuiste a la cama tarde anoche, and you get up at 3 o'clock in the morning, te levantas a las 3 de la mañana, you're going to feel sleepy. Vas a tener sueño. So there's no hard and fast rules in these things. Entonces no hay realmente reglas absolutas en este sentido. In the path of yoga, in the path of meditation, all these sort of things are recommended. En el camino del yoga, de la meditación, todo este tipo de cosas se recomiendan. But though Bhagavan's path can be described as a meditation, it is primarily an investigation. Pero aunque el camino de Bhagavan puede ser descrito como una meditación, principalmente es una investigación. That is, why are we attending to ourselves? Why are we trying to attend to ourselves? ¿Por qué nos atendemos a nosotros mismos? ¿Por qué estamos intentando atendernos a nosotros? Because we're trying to see what we actually are. Porque estamos intentando ver lo que somos realmente. So our aim is not just to like in other meditations, you sit down I'm going to meditate for an hour and you try and fix your mind on one thought.
Entonces, nuestro objetivo no es como en otras meditaciones, que te vas a sentar durante una hora y vas a fijar tu mente en un pensamiento o algo. And if you are able to hold on to that one thought and to ward off other thoughts, your meditation has been successful. Y se puede considerar que has tenido éxito si te has aferrado a ese pensamiento a exclusión de todos los demás. But in self-investigation, we are trying to see what we ourselves actually are. Pero en la autoinvestigación estamos intentando ver qué es lo que somos realmente. If we're able to look within a little deeper for even a moment, that is a great achievement. Si podemos mirar un poquito más profundamente dentro de nosotros, eso es un gran logro. The deeper we're able to go within, the more successful it is. Mientras más profundamente podamos mirar dentro, más exitoso será. But it will be completely successful only when we see what we actually are. Pero solo será un éxito total cuando veamos realmente lo que somos realmente. So it is subtly different to meditation, where we're meditating on objects. Here we're trying to see the reality of the subject. Entonces, es diferente de lo que es una meditación sobre un objeto, por ejemplo. Aquí estamos intentando descubrir qué es el sujeto. So this is primarily a part of investigation. Así que principalmente es un camino de investigación. And in the spirit of an investigation, we each have to find out what works for us. En este proceso de investigación, cada uno tenemos que descubrir qué funciona para nosotros. This is why Bhagavan's teaching is just attend to yourself, see who am I. Por eso la enseñanza de Bhagavan es atiéndete a ti mismo, ve quién eres. He didn't say, get up at 3 o'clock in the morning, meditate for 20 minutes. None of these sort of external things he said, because it is for us to find out what works best for us. Él no And dijo, what may work well today may not work well tomorrow. So at every moment, we should be trying to attend to ourselves. él no, en su camino él nos decía, levántate a las 3 de la mañana y medita durante 20 minutos, etcétera, porque no tiene que ver con estas cosas externas. Además, lo que nos funciona un día puede que mañana no nos funcione. Entonces, el mejor momento para investigar es ahora. So let's not think about what worked yesterday or what will work tomorrow. Here and now, can I attend to myself? That is what should be our aim. Entonces no pensemos si funcionó lo que hicimos ayer o si funcionará mañana. El mejor momento para atendernos a nosotros es aquí y ahora. Ese es nuestro objetivo. Do you know what is the most auspicious time for attending to I? ¿Sabes cuál es el momento más auspicioso para atender al yo? Now. Ahora. So moment to moment to moment is the best opportunity we have. De momento a momento es la mejor oportunidad que tenemos, a cada momento. That is the attitude with which we should approach this practice. Esa es la actitud con la que deberíamos abordar esta práctica. So whether it's 3 o'clock in the morning or 10 o'clock at night, it doesn't matter. We should be trying to attend to ourselves. Tanto si son las 10 de la mañana como si son las 10 de la noche, mirarnos en el momento, en ese momento es lo que importa. Is that a clear and satisfactory answer? ¿Te responde, Carolina, a la pregunta? Muy bien, pues gracias, Carolina, por tu pregunta. Y la siguiente mano es de Gus. Adelante, Gus. Hola, buenos días, tardes, no sé, aquí son días todavía, no, aquí son. Aquí es tarde ya noche. Mi pregunta está relacionada con algo que me está pasando un poco en la autoindagación, y es que cuando empiezo a entrar como un espacio más profundo, como que me surge, o sea, un miedo que me empieza como la misma, como palpitaciones, me empiezan a dar como palpitaciones, sí. Como que he tenido otras experiencias que han sido fuertes y como que me ha quedado como un miedo a eso. Entonces cuando empiezo a entrar muy profundo en la meditación o más profundo en la meditación, como que pues mi mismo cuerpo me avisa que tengo miedo, o sea, no como que lo pienso, sino que es como que mi cuerpo me avisa y me saca de ese estado como algo más, o sea, más acá, más terrenal. Entonces, como si hay alguna manera de
como atravesar, porque es como que ya me está pasando más seguido y es como no logro atravesar ese miedo. Yeah, Michael, the question is that whenever I try, sometimes when I try to go deeper in self-investigation, and I go a bit deeper when I meditate or self-investigate, then I suddenly come across some fear arising. And I even start to notice like palpitations, or my heart rate is faster, and then that fear arises out of that also. And then my mind comes out again because I'm kind of distracted, or I'm fearful, or that this thing is happening. So I don't know how to go beyond this, or how to piece through that, and what would be an effective means. Yes, all sorts of things will arise. The deeper we try to go within, the more what is inside will try to come out. Sí, muchas cosas saldrán hacia afuera. Mientras más intentemos ir hacia adentro, esas cosas saldrán. That is, whatever may appear, pero cualquier cosa que aparezca is just a rising of our own vasanas. Es solo el surgimiento de nuestras propias vasanas. So the fear you feel, that is just vasanas arising. The palpitation, it's all the effect of vasanas rising. Entonces, ese miedo que tú sientes o las palpitaciones que sientes es solo el efecto de las vasanas elevándose. So, the only way to deal with these things is to try more and more to hold on to ourselves. La única manera de lidiar con estas cosas es intentar aferrarse más y más a nosotros mismos. But sometimes the vasanas are rising with such strength, we get carried away by them. Pero algunas veces las vasanas se elevan con tanta fuerza que nos somos arrastrados por ellas. Doesn't matter. Pero da igual. But we are constantly being carried away by vasanas. Estamos constantemente siendo arrastrados por las vasanas. But however many times we're carried away by vasanas, we should be trying to turn our attention back within. Pero da igual el número de veces que seamos arrastrados por las vasanas, siempre deberíamos intentar girarnos de nuevo hacia adentro. If you've never ridden a bicycle in your life and you try to learn to ride a bicycle, you're surely going to fall. Si nunca has montado en bicicleta en tu vida e intentas aprender, seguro vas a caerte. You have to fall many times before you get the hang of how to balance on the bicycle. Vas a caerte muchas veces antes de que le pilles el truco al equilibrio en la bicicleta. But learning to ride a bicycle, you may be able to learn in a week or two. Pero claro, aprender a montar en bicicleta lo aprendes en 1 o 2 semanas. But to learning to remain steadily balanced in ourselves, that is deeply established in ourselves, we can't say how long it will take. Pero para estar firmemente, constantemente en equilibrio dentro de nosotros mismos, no sabemos cuánto tiempo va a requerir eso. It will take as long as it will take. Tomará tanto tiempo como tenga que tomar. So let us not be discouraged by our fears. Let's not be discouraged by our failures. Let us keep on trying. That's all that matters. So long as we're trying, we're moving in the right direction. No tenemos que vernos descorazonados por nuestro fracaso. Solamente tenemos que ver que estamos caminando en la dirección correcta. Muy bien, muchas gracias. Thank you, Michael. Right. Mm-hmm. So all sorts of things may arise from within, because there's so many vasanas in our heart, but we may not be aware of. Mm-hmm. As we go deeper within, more and more will come out. Mm-hmm. We have to be ready to face it. But the only way to deal with these, with whatever type of vasana it may be, only way to deal with it is to hold on more and more firmly to our own being. Mm-hmm. We may not always succeed, but that is what we should be trying to do. Mm-hmm. Sí, bueno, muchas vasanas tendrán que surgir porque están guardadas ahí dentro, pero realmente el único medio eficaz es volvernos a girar hacia adentro para que se vayan debilitando de esa manera. Pero sí, tienen que salir todas estas cosas.
Ujú. Muy bien, pues gracias por tu pregunta, Gus. Y Gracias. vamos a la última pregunta de hoy, que es la de Iván, ¿no? Sí, Iván. Hola, hola Michael, hola Hola. Carlos, hola a todos, gracias. Quería preguntarle a Michael, tengo acá mi pregunta. Ujú. ¿De qué manera podemos verificar o constatar en nuestra experiencia Ujú. la verdad de las enseñanzas de Ramana? In which way we can verify in our own experience the truth of Bhagavan's teachings? By practice. Por la práctica. That's the only way. Following the path that he taught us is the only way to verify from our own experience. Seguir el camino que él nos ha enseñado es la única manera de probarlo por nuestra propia experiencia. But moment to moment, we are verifying it. Pero a cada momento lo estamos verificando. That is, the more we follow this path, the more we are firmly convinced by it. Mientras más sigamos este camino, más firmemente estaremos convencidos de él. Because we can see the effects for ourselves. Porque podemos ver los efectos por nosotros mismos. It may not be, that is the subtle changes that take place, but the changes that take place when we're following this path, the changes within ourselves that are taking place, they may be very subtle. Es decir, los cambios sutiles que puedan tener lugar dentro de nosotros son muy sutiles. But we can see how our attitude towards life is changing. Pero podemos ver cómo la actitud frente a la vida está cambiando. How we are less affected by the joys and sorrows of life. Cómo nos afectan menos las dichas y las penas de la vida. Sometimes, of course, we get agitated and disturbed by things that happen, but generally, we are more equanimous. We are less. It's very difficult to put it in words, but we can see we are more peaceful within ourselves. Algunas veces, por supuesto, nos vemos agitados por alguna cosa que ocurre en la vida, pero en general lo afrontamos todo de una manera un poco más ecuánime, aunque es difícil de ponerlo en palabras, pero en general estamos más en paz. That is, if we are realistic with ourselves, if we're following this path, we can see that it is slowly bringing about a transformation in ourselves. Si somos realistas, vemos que en nuestro camino muy lentamente, poco a poco, está llevando a cabo una transformación en nosotros. But it's not anything we can clearly point to and say, oh, this, but there is a change taking place. We generally, the more we follow this path, the more happy we are in ourselves, the more peaceful we are in ourselves, the more we are able to face whatever difficulties life may throw at us with equanimity. En general, no podemos decir que sea esta cosa o algo, señalarlo en particular, porque puede que sea algo muy sutil, pero en general sí que afrontamos la vida de una manera más feliz, de una manera más en calma, y aunque la vida nos lance algunos momentos difíciles, etcétera, los viviremos de una manera un poquito más equilibrada o pacífica. Of course, we still have likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, and so on, but these are less strong, they impact on us less than they did in the past. Por supuesto, tenemos todavía gustos y cosas que no nos gustan, aversiones y apegos y miedos, etcétera, pero nos impactarán menos de lo que lo hacían en el pasado. So we are verifying from moment to moment by following this path. We are verifying it. Entonces, a cada momento lo estamos verificando, el hecho de seguir este camino. Of course, we haven't yet verified it with 100% certainty. Claro, no lo hemos verificado todavía con el 100% de nuestra certeza. But that certainty comes only where we, the one who is seeking, are swallowed, and what remains alone remains as it always is.
Pero solamente eso puede ser 100% puede ser verificado cuando ese que está buscándolo es tragado y lo que permanece es eso que siempre realmente somos. Is that a clear answer to your question? Iván, ¿te responde? Sí, Michael. Es que, claro, justamente me puse en situación de que alguien me cuestionara a mí mi camino y me preguntara, ¿cómo sabes que eso es verdad? Y me quedé que no había forma, no tenía forma de explicarle. Because I put myself in someone else's shoes who was questioning this path that I'm following. Like, okay, how do you know if that works? Yeah. And I wouldn't know how to say it because there's no way to say it. So I. When we say among each other, forma. When I say what I said, if you're able to recognize it, what I'm saying in your own experience, it'll be clear to you. But how can we say that to others? Because they won't recognize it. It's not their experience. Te respondo, por ejemplo, como te he respondido, a lo mejor puede que tú lo veas reflejado en tu propia vida, pero ¿cómo se lo vas a explicar a otros? No lo van a saber cómo verlo, interpretarlo en sus propias vidas, ¿no? Muy bien, gracias, Michael. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Y bueno, con esto cerramos aquí. That was the last question, Michael. So we're going to finish here. And as usual, thank you very much, Michael, for your time. Thank you, Bhagavan. Right. All thanks to Bhagavan.